Imagínese que tiene una enfermedad que lo está dejando ciego y usted no sabe que lo padece. Eso daría pavor, ¿verdad? Bueno, le voy a dar dos noticias. La primera es mala y esa enfermedad existe y se llama glaucoma. Y la segunda es buena. Esa enfermedad la podemos diagnosticar a tiempo y tratar para prevenir no solamente la ceguera, sino también la discapacidad visual. ¿Cómo es que se produce el glaucoma? La animación nos muestra que el ojo es una parte del cerebro, como es efectivamente así, y el ojo tiene un líquido que circula permanentemente en su interior. Ese líquido se llama humor acuoso, y yo le explico a los pacientes que el ojo es como si fuera la pileta del baño. Hay una canilla y hay una rejilla, y la canilla está siempre abierta, es decir, siempre se produce líquido, y en los pacientes que tienen glaucoma, la rejilla se tapa, y entonces aumenta la presión adentro del ojo. Y al aumentar la presión adentro del ojo, se lastima la parte más débil de la pared del ojo, que es la salida del nervio óptico. Y el nervio óptico es como si fuera un túnel que conecta el ojo con el cerebro. Y ahí vemos en la animación cómo ese nervio óptico se va excavando, se va produciendo un verdadero pozo, y ese pozo cada vez es más profundo y más amplio, y a medida que eso sucede, el paciente va perdiendo la visión. El nervio óptico está formado por aproximadamente 1 millón a 1,5 millones de fibras que son axones, que nacen de una capa de neuronas que está en la retina. Esa capa de neuronas es la capa de células ganglionares y sus axones van a formar el nervio óptico. Cuando la presión aumenta, la presión excava el nervio óptico y es lo que nosotros conocemos como neuropatía óptica glaucomatosa. Se calcula que hay aproximadamente 70 millones de personas en el mundo con glaucoma. Y más o menos en un país de primer mundo, la mitad de las personas que padecen glaucoma no saben que tienen la enfermedad. Y se calcula que en países que no son de primer mundo, es decir, en países subdesarrollados, ese porcentaje asciende a aproximadamente un 70% de los pacientes que padecen la enfermedad. 10% de los pacientes que padecen glaucoma van a quedar ciegos por esta enfermedad. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. ¿Y qué pasa con la prevalencia? Bueno, el glaucoma no es igual de prevalente a todas las edades y en todas las poblaciones. Así, por ejemplo, en individuos que tienen menos de 40 años, la prevalencia está en alrededor de un 2 a un 3%. Y a medida que aumenta la edad y va cambiando la etnia, también aumenta la prevalencia de esta enfermedad, de forma tal que por encima de los 80 años, aquellos individuos considerados étnicamente latinos, la prevalencia de glaucoma supera el 20%, es decir, es extremadamente alto. De nuevo, 1 de cada 5 pacientes por arriba de los 80 años considerados latinos tiene glaucoma. De manera tal que esto es sumamente importante, es una enfermedad que tiene un efecto importantísimo en la salud pública, que tiene un efecto en la vida cotidiana, en la calidad de vida de nuestros pacientes. Si vamos a extrapolar esto a la población de Argentina, tenemos que calcular que aproximadamente 1.600.000 a 1.800.000 personas tienen glaucoma y aproximadamente 50 a 70% de ellas no saben que padecen esta enfermedad. El glaucoma afecta el campo visual y justamente el hecho de afectar el campo visual hace que el paciente no se dé cuenta inicialmente que está perdiendo visión por glaucoma. Porque si uno pierde un poco de visión al costado, arriba, abajo o en los costados, probablemente va a mover la cabeza o a mover los ojos para compensar esta pérdida de visión. La enfermedad sigue avanzando y se dice que un paciente nota que perdió visión por glaucoma cuando ha perdido aproximadamente un 85% de su campo visual. Ya les dije que lo que se pierde por glaucoma no se recupera y lo que nosotros podemos hacer es trabajar para detener el avance de la enfermedad, es decir, para que el paciente no pierda más visión por glaucoma.
Si nosotros googleamos glaucoma y pérdida del campo visual por glaucoma, lo que nos va a aparecer es lo que vemos en la placa. A la izquierda vemos el Partenón, una fotografía donde no hay una pérdida del campo visual, y sobre la derecha vemos que todo alrededor de la imagen del Partenón está negro, y eso es lo que clásicamente se cree que es la pérdida de campo visual por glaucoma. Pero eso no es exactamente así, eso más bien es un folclore respecto a cómo la gente interpreta que se pierde la visión por glaucoma. Pero en verdad, la pérdida de visión por glaucoma puede tener diferentes formas y así el paciente puede decir que no está leyendo bien, que tiene dificultades con la sensibilidad de contraste, que necesita más luz para hacer las cosas, incluyendo para leer. Es decir, una persona que concurre al oftalmólogo porque no está viendo bien para leer, podría ser por glaucoma y no necesariamente por una presbicia, que es la causa más frecuente por la cual las personas por arriba de los 40 años concurren a su médico oftalmólogo. Fíjense esta otra diapositiva. Este soy yo en la muralla china. Si vemos esta otra diapositiva, van a ver que a mi izquierda, es decir, sobre la derecha de la imagen, hay unas flechas que muestran que parte de los arbustos están fuera de foco. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como el escalón nasal. Es una pérdida en la sensibilidad del paciente que probablemente no se dé cuenta, o inclusive el cerebro, que es tan plástico, va a cubrir esa pérdida de visión y el paciente no lo va a notar. Otra de las posibilidades en pérdida de campo visual es lo que vemos acá. Sobre la izquierda, nuevamente, la imagen es normal, sin glaucoma, pero fíjense que a la derecha mi cara está borrosa, es lo que ven con la flecha negra. Esa pérdida de la sensibilidad central también puede verse en el glaucoma e inclusive nuevos estudios muestran que esa pérdida puede ser temprana, precoz. No hay que esperar al final del glaucoma para tener una pérdida en la sensibilidad central. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer glaucoma? Sin ninguna duda, el primer factor de riesgo es la presión intraocular. Una presión intraocular elevada es un factor de riesgo, el principal factor de riesgo para padecer glaucoma. El segundo factor de riesgo es tener familiares de primer grado que padezcan esta enfermedad. Tener un pariente de primer grado, es decir, padre o madre, hijos o hermanos, aumenta el riesgo de tener glaucoma entre 3 y 9 veces. No necesariamente vamos a padecer glaucoma si tenemos un pariente, pero debemos controlarnos periódicamente para asegurarnos que no estamos teniendo esta enfermedad. El tercer factor de riesgo es la edad. Ya les comenté que la prevalencia de la enfermedad aumenta a medida que cumplimos años, de manera tal que cada vez que soplamos las velitas tenemos más riesgo de tener glaucoma. Otro de los factores de riesgo tiene que ver con los vicios de refracción, es decir, los individuos miopes tienen más riesgo de tener glaucoma y una vez que padecen el glaucoma a igual valor de presión intraocular, un individuo miope se daña más que un individuo que no es miope. El paciente hipermétrope también tiene más riesgo de padecer glaucoma, un glaucoma diferente al glaucoma que padece el miope. Los pacientes que tienen la presión intraocular, la presión arterial, tanto baja como alta, también tienen riesgo de padecer glaucoma. Es decir, los pacientes con hipertensión arterial o con hipotensión arterial tienen que controlarse con el médico oftalmólogo para asegurar que no hay glaucoma. Y hay ciertas etnias que tienen más riesgo de padecer glaucoma o que padecen un tipo de glaucoma y otras etnias padecen otro tipo de glaucoma. En líneas generales, los individuos de origen africano tienen más riesgo de padecer glaucoma y el glaucoma es agresivo. Y recientemente en diferentes estudios se ha mostrado que los pacientes que tienen un origen latino, es decir, en América Latina, tienen un riesgo mayor que los caucásicos y casi tan alto como los individuos de origen africano. ¿Qué hacemos los médicos oftalmólogos para detectar esta enfermedad?
En primer lugar, vamos a hacer un examen oftalmológico normal, vamos a interrogar al paciente, vamos a medirle la agudeza visual y vamos a medirle la presión intraocular. La presión intraocular se mide con un aparato, al paciente le colocamos gotas que tienen un anestésico y un colorante y mediante un tonómetro, hay diferentes tipos de tonómetros, vamos a medir la presión intraocular. La presión intraocular fluctúa a lo largo del día y de la noche y tiene variaciones muy amplias, de manera tal que nosotros en el examen tenemos solamente una idea de cuál es la presión intraocular y hay diferentes formas de investigación de cómo fluctúa la presión intraocular a lo largo del día y de la noche. Entre otros, por ejemplo, la adaptación, como ven ahí, de una lente intraocular, de una lente de contacto, que tiene unos sensores para medir la presión intraocular de diferente manera. No mide de la misma manera que medimos nosotros, pero mide las variaciones que ocurren y que se extrapolan a la presión intraocular. Como ven ahí, esta lente de contacto, el paciente la usa durante 24 horas y hay un sensor que va registrando las variaciones y después el oftalmólogo puede evaluar esas variaciones que ocurren con esta lente de contacto. Lo otro que vamos a evaluar, y esto es de suma importancia, es el estado del nervio óptico. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico y por lo tanto tenemos que observar el nervio óptico. Con la presión intraocular sola no hacemos el diagnóstico de glaucoma. Les quiero comentar respecto a la presión intraocular. El promedio normal de presión intraocular es alrededor de 15 en la población que no tiene glaucoma, 15 milímetros de mercurio. El límite superior, estadísticamente hablando, es alrededor de 21 y 22 milímetros de mercurio. Pero hay pacientes que tienen la presión en 28 o 30, por ejemplo, y no tienen daño glaucomatoso. A esos pacientes los llamamos hipertensos oculares. Tienen mucho riesgo de padecer glaucoma, pero podrían no tenerlo. Por el contrario, hay individuos que tienen la presión normal, por ejemplo, 15 y 16, y sí tienen un daño en el nervio óptico y en el campo visual compatible con glaucoma. De manera tal que a esas personas los llamamos glaucoma de presión normal. Esos pacientes tienen glaucoma con presión normal. Por eso, dado que la presión intraocular no define a la enfermedad, es clave mirar el nervio óptico. Y como ven a la izquierda hay una imagen de un nervio óptico que es sano, que es normal, que tiene un anillo neuroretinal que es rosado y tiene una excavación, que es eso blanco que ven en el centro del nervio óptico, que es pequeña. Sobre la derecha, en la placa de la derecha, van a ver que el nervio es más pálido y que toda la parte blanca es mucho más grande. Ese nervio se ha excavado y está dañado como consecuencia de esta enfermedad. El examen del nervio óptico es un examen que no es cruento, que es fácilmente accesible y lo miramos cuando hacemos un fondo de ojo. Podemos observar directamente la retina, la cabeza del nervio óptico, los vasos y hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Pero no solamente podemos hacer un examen cualitativo del nervio óptico, es decir, observarlo y tomar determinaciones desde el punto de vista de nuestra impresión clínica, sino que también podemos hacer exámenes computados. Podemos tomar un examen computado con un tipo de estudio que se llama OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, que es lo que ven en la pantalla. Esto lo que hace es tomar múltiples cortes de la retina y del nervio óptico y tiene un software que hace un análisis tridimensional y que va a comparar las imágenes tomadas con una base de datos de la misma edad y sexo que tiene el paciente y además va a poder comparar y medir la evolución a lo largo del tiempo, lo que nos sirve muchísimo para el control del paciente a lo largo de su vida. ¿Qué hacemos con el tratamiento? Bueno, podemos tratar al paciente de diferentes maneras. Básicamente hay tratamiento con gotas, que es lo que ven en la placa de la izquierda. El paciente se tiene que colocar gotas durante toda su vida. Las gotas, hay diferentes tipos y clases terapéuticas de gotas y, digamos, si bien son muy eficaces y es la forma más común de tratamiento para el glaucoma, tiene el inconveniente que requiere la colaboración del paciente y la constancia del paciente. El paciente todos los días se tiene que poner las gotas, tiene que asegurarse que entre la gota en el ojo. Las gotas muchas veces generan
problemas que antes el paciente no sentía. Les dije que es una enfermedad asintomática y en cuanto uno le da gotas, las gotas le pican, le ponen el ojo rojo, pueden arder. Y es importante comentar esto justamente para que el paciente no abandone el tratamiento. En este tipo de enfermedades crónicas es muy frecuente que el paciente abandone el tratamiento. Existen en este momento alternativas que se están investigando para que el paciente no tenga que ponerse gotas todos los días mediante la aplicación del sistema de liberación controlada de drogas que van a permitir que el oftalmólogo coloque esos sistemas de liberación y la medicación se vaya liberando lentamente a lo largo de varios meses, de forma tal que ya no dependa del paciente el tratamiento, sino que dependa del oftalmólogo que le ha colocado ese sistema de liberación controlada. Tenemos otra forma de tratamiento, que es lo que ven en la placa de la derecha, que hay una animación. Lo que les muestra ahí es la aplicación de un láser. Podemos aplicar láser, este tipo de láser se aplica sobre la malla trabecular y lo que hace es reducir la presión intraocular en individuos que tienen un tipo de glaucoma que se llama glaucoma de ángulo abierto. El láser se puede aplicar y eventualmente repetir en caso de ser necesario y reduce la dependencia del paciente a las gotas en un porcentaje importante de los casos. También podemos tener diferentes tipos de cirugía y hay hoy por hoy una enorme cantidad de opciones que antes no teníamos, desde una opción, como van a ver en la animación de la izquierda, que es una trabeculectomía, que es la técnica clásica considerada para cirugía de glaucoma. Lo que hace esta cirugía es generar una pequeña ventanita en la pared del ojo para que el líquido pueda salir y de esa manera baje la presión y se forma lo que llamamos una ampolla de filtración, y esa ampolla de filtración va a quedar tapada por el párpado de manera tal que desde el punto de vista cosmético no hay inconvenientes. Y es una alternativa sumamente válida tanto para bajar la presión como para controlar de esta manera la enfermedad. El segundo video lo que les va a mostrar es la colocación de un dispositivo de drenaje. Como ven, eso tiene una placa y tiene un tubo. Ese tubo va conectado adentro del ojo y el tubo se encarga de drenar el humor acuoso desde el interior del ojo hacia una ampolla de filtración que va a estar formada alrededor de esa placa que hemos colocado. Esto también es sumamente frecuente hoy por hoy en la práctica clínica y también queda tapado por el párpado de manera tal que no le genera molestias al paciente. Y lo que ven sobre la animación del lado derecho, van a ver un paciente a quien le coloqué un dispositivo de una cirugía que se llama cirugía microinvasiva. Ahí van a ver un tubito metálico colocado en el ángulo. Esto se llama iStent y hay muchos tipos de cirugía microinvasiva para el glaucoma. Este es solamente uno de ellos, es el dispositivo más pequeño que se puede colocar en el cuerpo humano. Tiene 1 milímetro de largo por 0.3 milímetros de diámetro y tiene una luz, un lumen a través del cual entra el humor acuoso de unas 120 micras. De manera tal que esto es solo algunas de las opciones de tratamiento que tenemos para el glaucoma. Es muy importante concurrir al médico oftalmólogo, porque si no concurren al médico oftalmólogo no van a saber si padecen o no padecen esta enfermedad, y en caso de padecerla es bueno tomarla a tiempo y tratarla, no solamente para no quedarse ciegos, sino también para no tener una discapacidad visual. De manera tal que concurra periódicamente a su médico oftalmólogo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente charla, muy didáctica además. Los invitamos entonces a hacernos llegar sus preguntas vía chat. Ya nos están enviando una. ¿La pérdida de la visión en el glaucoma es lenta o es rápida? Bueno, en líneas generales la pérdida de la visión por glaucoma no es rápida, pero yo les comenté que existen diferentes tipos de glaucoma y hay
Básicamente los clasificamos de dos maneras. Existen glaucomas de tipo primarios y glaucomas de tipo secundarios. Y a su vez existen glaucomas de ángulo abierto y glaucomas de ángulo cerrado. Algunos de estos glaucomas pueden debutar de una manera aguda, con una crisis, con la presión intraocular sumamente elevada, y de esa manera puede haber una pérdida rápida de la visión. También existen algunos individuos que aún sin tener una crisis aguda son progresores rápidos, de manera tal que esos pacientes tienen una pérdida más acelerada del campo visual y de su visión que lo que la media suele tener. O sea que si bien la mayoría de los pacientes la pérdida de la visión es lenta, uno debe estudiar a los pacientes para poder detectar lo que en inglés se llama fast progressors, es decir, los que progresan rápidamente, porque esos individuos tienen mucho más riesgo de quedarse ciegos. ¿El glaucoma puede darse en niños? Sí, el glaucoma es mucho más frecuente en individuos por encima de los 50 años, pero el glaucoma puede ser congénito. Hay bebés que nacen con glaucoma y puede darse a cualquier edad, de manera tal que hay que estar atentos, sobre todo si hay algún antecedente familiar, y también es más frecuente en donde hay consanguineidad el tener el glaucoma congénito. ¿Se puede confundir con otras patologías? Sí, el glaucoma se puede confundir con otras patologías, se puede confundir, por ejemplo, con enfermedades neurooftalmológicas que afecten el nervio óptico, y también se puede confundir con procesos inflamatorios que levanten la presión intraocular. En fin, hay otras enfermedades con las que hay que hacer diagnóstico diferencial. En atención primaria, ¿qué recomendaciones puedo dar a los pacientes? Bueno, la recomendación fundamental es concurrir al médico oftalmólogo, y siempre también estar atento a los medicamentos que toman los pacientes. Hay ciertos medicamentos que tienen más riesgo de elevar la presión intraocular. Por ejemplo, el uso crónico de corticoides tiene más riesgo de elevar la presión intraocular. También hoy en día está muy generalizado el uso de ansiolíticos, y eso en algunos tipos de glaucoma puede predisponer a un aumento de la presión intraocular. El uso de topiramato también puede generar problemas y aumento de la presión intraocular, de manera tal que el médico clínico que trata a su paciente debe preguntarle, entre otras cosas, qué enfermedades padece. El paciente le va a comentar que tiene glaucoma, idealmente le va a decir si es un glaucoma de ángulo abierto o cerrado, y de esa manera va a saber qué es lo que tiene qué es lo que puede y no puede prescribir. Bueno, ¿qué medicaciones pueden generar una crisis de glaucoma agudo? Bueno, algo de esto les comenté. El glaucoma, el llamado glaucoma agudo, es una crisis violenta donde la presión aumenta bruscamente, y es una verdadera emergencia. El paciente tiene dolor, puede tener náuseas y vómitos, y hay una reducción importante de la visión y está en riesgo la visión, es una emergencia. Hay cualquier medicamento que tenga un efecto anticolinérgico, es decir, que genere una dilatación de la pupila en un paciente que tiene un cierre angular, puede provocar una crisis de cierre angular agudo, es decir, un glaucoma agudo. Teniendo en cuenta la edad del paciente, ¿existen medicamentos que eleven la presión ocular? Creo que eso lo comenté, sí. Los corticoides, los ansiolíticos, topiramatos, sí, eso lo he comentado. Esos. ¿Cómo se solicita un estudio oftalmológico para evaluar un paciente que sospecho tiene glaucoma? Bueno, el paciente va a ir al médico oftalmólogo y le va a decir al oftalmólogo que tiene antecedentes de glaucoma en la familia, o que hay alguna sospecha fundada en algo, o que le vieron el nervio óptico, o que le midieron la presión intraocular elevada, o algo parecido. Y el oftalmólogo va a hacer un examen completo, le va a medir la presión intraocular, le va a hacer una medición de la agudeza visual, y le va a mirar el nervio óptico. Es clave mirar el nervio óptico. Y luego de ese examen, que es el examen básico, determinará si pide o no pide otros exámenes complementarios que pueden incluir, por ejemplo,
un examen computado del nervio óptico, como les mostré, ejemplo, un OCT, y eventualmente también una medición de la función visual, es decir, un campo visual. El médico oftalmólogo es el único que puede detectar esta enfermedad, digamos, requiere de un examen del nervio óptico, de una medición de la presión intraocular, requiere de equipamiento oftalmológico, por eso el paciente tiene que concurrir al médico oftalmólogo para hacerse un chequeo. Así como concurre la mujer al ginecólogo o nosotros vamos al urólogo para ver cómo estamos de la próstata, digamos, hay que ir al médico oftalmólogo para detectar esta y otras enfermedades que van a tratar en estos bloques de oftalmología. Nos ven muchos también farmacéuticos que están en contacto con pacientes que muchas veces consumen o piden estos productos de venta libre, que algunos tienen también ciertas contraindicaciones o no se aconsejan, ¿no es cierto? Como derivarlos al oftalmólogo ante ciertos estados. Hay que tener mucho cuidado con algunos productos de venta libre, sobre todo con descongestivos utilizados para blanquear el ojo y pacientes que tienen un cierre angular un ángulo extremadamente estrecho. Digamos que hay que manejarse con cuidado con este tipo de medicamentos. Si sospecho que un paciente tiene ángulo estrecho, ¿es de buena práctica realizar una gonioscopía antes de hacer FO? Fondo de ojo, supongo. Bueno, la gonioscopía es el examen donde uno evalúa el ángulo de la cámara anterior. Y la gonioscopía es un examen básico para el médico oftalmólogo. Si uno ve que el paciente tiene un ángulo muy estrecho en el examen con la lámpara de hendidura, sí, lo correcto es hacer una gonioscopía antes de dilatar la pupila para hacer un fondo de ojo. O eventualmente hacer un fondo de ojo con la pupila sin dilatar. Pero claro, si necesitamos dilatar hay que hacer una gonioscopía. ¿Cuál sería la presión ocular que debe alcanzar un paciente con glaucoma medicado? Bueno, eso depende y depende de un montón de factores. Depende de cuál es el daño del paciente, de cuál es la edad del paciente y por lo tanto su expectativa de vida. Depende de cuál es la velocidad a la cual se produjo este daño. Depende de qué tipo de glaucoma tiene el paciente. No hay un valor de presión mágico por debajo del cual el paciente va a estar seguro y por encima del cual el paciente va a estar inseguro. La evaluación de lo que nosotros llamamos una presión meta o una presión target depende de todos estos factores que les acabo de enumerar. Y además no es un factor estático, sino que la presión meta que yo elijo hoy para mi paciente la puedo llegar a cambiar a futuro en función de la evolución que ha tenido ese paciente. Desde Santa Cruz nos dicen excelentes sus respuestas, doctor, para una patología frecuente que muchas veces no tenemos en cuenta. Muchas gracias. La cirugía de glaucoma no perforante como esclerectomía profunda, ¿se usan y dan buenos resultados? Bueno, la esclerectomía profunda no perforante es un tipo de cirugía de glaucoma que en algunos lugares del mundo se utiliza para determinados tipos de glaucoma y es una herramienta más que existe en el armamentario que tenemos de cirugías para glaucoma. Digamos que dependiendo del tipo de glaucoma, de la experiencia del cirujano, de cuál es la presión meta que queremos alcanzar, es la indicación quirúrgica que vamos a hacer. Estamos en tiempo, pero leemos una consulta más. Si alguien del grupo familiar tiene glaucoma, ¿qué medidas recomienda para sus familiares y convivientes? Bueno, aquellos pacientes, aquellos individuos que tienen un familiar afectado por glaucoma, tienen que ir al médico oftalmólogo y decirle al oftalmólogo, tengo mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hijo tiene glaucoma y controlarse una vez al año para asegurarse de, en principio, ojalá que no tengan glaucoma y en caso de tenerlo, poder tratarlo a tiempo y vivir una vida normal sin perder la visión. En la última, entonces, ¿cuál es la forma adecuada de hacer una curva de presión? Bueno, hay diferentes formas de hacer una curva de presión y hay curva de presión
de todo el día. Eso es bastante incómodo para el paciente y para el oftalmólogo. Existe lo que se llama la curva diurna de presión intraocular, donde el paciente a lo largo del día concurre para la medición de la presión. Y hay otras formas de evaluar la variación de la presión a lo largo del día sin necesidad de hacer una curva de presión, como por ejemplo lo que se llama la prueba de sobrecarga hídrica. La prueba de sobrecarga hídrica es una prueba, una especie de prueba de estrés para el ojo, para tratar de determinar cuál es el pico de presión al cual llega el ojo a lo largo de las 24 horas, así como nos hacemos una ergometría para ver cómo funciona el corazón en situaciones de estrés. En algunas ocasiones puede ser necesario evaluar cuál es el pico máximo de presión que tiene el paciente a lo largo de todo el día, y dado que no podemos medir durante las 24 horas la presión intraocular, la prueba de sobrecarga hídrica es una estimación de hasta dónde llega la presión intraocular a lo largo de las 24 horas. También existen equipos para que el paciente puede llevarse a la casa para medir la presión intraocular de diferentes maneras. Hoy en día hay muchas alternativas y cada oftalmólogo utiliza la que le tiene más confianza o aquella con la cual tiene más experiencia.